A pesar de mi gran descontento acerca de esta ola de la industria del entretenimiento, en el que se dedican a redimir a los villanos, decidí que la película con la que regresaría al cine sería Cruella. No solo es Disney, ya tuvimos al Joker y la redención de una de las supuestas villanas más grandes de la cultura del deporte, Tonya Harding. Disney llamó al director de Yo, Tonya, Craig Gillespie, para redimir a uno de sus peores villanos, Cruella de Vil, a quien le gustaba despellejar perritos. Tonya Harding en realidad no necesitaba una historia de redención. Desde el principio era bastante obvio que los medios de comunicación se aprovecharon tanto de ella como de Nancy Kerrigan, y se me hace muy injusto que la película lo que haya hecho fue poner ahora a Nancy como la villana cuando en realidad las dos son víctimas. Pero bueno, el punto es que el morbo me hizo querer ver qué hacía Gillespie con el maltrato animal. Hizo un buen trabajo, honestamente es como una historia completamente diferente. Es más que obvio que no se va a convertir en una psicópata mataperritos. La película tiene 1000 incongruencias y proyectos de CGI, pero a mí me gustó mucho. Últimamente me choca todo lo que saca Disney, así que quién diría que saldría súper feliz después de ver la historia de Cruella de Vil. Us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Lo mejor de la película es el diseño de producción, de maquillaje, de vestuario y cómo se complementa con un guión en el que mínimo se esforzaron. Las demás son increíbles e hicieron un gran trabajo, se ve que se la pasaron bomba. Pero esta película se la lleva a Jenny Vivan y su ropa punk, inspirada en Vivienne Westwood, que contrasta con la esencia de un Dior cincuentero. Por lo que este video se trata de la historia del punk y cómo Cruella adapta esta ideología en contra del capitalismo a una película de Disney, el epítome de los monopolios. El rock and roll nació como una combinación de gospel, blues, country y folk. Originalmente era un género no conformista de la juventud, y como todas las modas que llegan a popularizarse, llegó su antítesis, que criticaría al rock como parte del sistema, el punk. Esto fue más en Estados Unidos, pero aún así les voy a contar la historia. El punk ofrecía un sinnúmero de críticas, empezando por la figura del rockstar y los conciertos donde claramente existía una división entre artista y público. En la parte del público existía aún más división, ya que siempre ha existido la segmentación de precios. El punk atacaba toda esta narrativa, la consideraban estéril y banal, sin mencionar que siempre estaban en contra del capitalismo y de las instituciones políticas, debatían acerca de la corrupción, el poder corporativo, la discriminación de género, etc. En cuanto al origen, está muy peleado. Unos dicen que fue generado por esta rebelión en contra del rock and roll en Estados Unidos y otros dicen que empezó en Inglaterra. En los periodos que le siguieron a la Segunda Guerra Mundial, hubo demasiadas subculturas que se generaron en este país, como los Teds, Mods, Skinheads. Se dice que el punk es una combinación de todas estas, unidas por seguros para la ropa. La moda punk ejemplifica la desaparición entre el consumismo y la producción de la ropa, o por lo menos eso pretendían. En primer lugar, esta ideología nació y creció en los grupos de estudiantes y desempleados de Londres de 1976. Se expandió como una reacción de la falta de oportunidades y el pesimismo de la juventud. Eran muy reactivos, no aceptaban los valores de las generaciones más grandes, los odiaban y querían destruirlos. El punk llegó como una expresión de rebelión anarquista y nihilista, donde su mayor fortaleza era su estilo, que era un contraste directo al rock and roll y al consumismo desatado por el boom económico que trajo el fin de la guerra, el cual consistía en ropa rota unida por seguros, accesorios de piel, medias de red, faldas escocesas, botas pesadas, maquillaje de color negro y tirantes que hacían referencia al bondage, básicamente Sailor Fag en la actualidad. Esta ideología de hacer ellos mismos su ropa se ejemplificaba en ropa reciclada que adquirían en centros de caridad o tiendas de segunda mano. Ellos creaban su propio estilo, que se encargaba de desafiar al sistema actual. No querían estar a la moda, eran lo contrario a la clase alta. Su mensaje tan transgresor fue lo que llamaba la atención y la razón por la que se volvió tan popular. Era llamativo y hasta cierto punto andrógino. Los cortes de pelo eran muy cortos como respuesta a la época hippie de los 60 y querían demostrar que la ropa no tenía que tener una identidad sexual.
De acuerdo con Juniya Kawamura, si un estilo es visto y usado por un gran número de personas, puede volverse una moda. El punk como tal era llamativo e irreverente, difundía un mensaje con el que mucha gente se sentía identificado, y sobre todo no era producido en masa por el simple hecho que todo venía de ropa reciclada, por lo que es muy raro que se haya convertido en una moda, sobre todo en la época en donde se encontraba. En contra de todos los pronósticos, este estilo empezó a comercializarse y llegó hasta las pasarelas británicas gracias a diseñadores como Sarah Rhodes, Vivienne Westwood y Malcolm McLaren. Era una versión mucho más cara del punk, pero no dejaba de estar en contra de la tradición europea. De hecho, estos tres diseñadores eran fieles creyentes de la ideología y ayudaron a que se esparciera aún más. Vivienne Westwood fue apodada como la reina del punk. En 1971, ella y McLaren estaban más interesados en la rebeldía de los años 50 que en las tonterías hippies de los 60, por lo que empezaron a hacer ropa estilo Teddy Boy y abrieron una tienda llamada Larry Rock. La tienda se volvió famosa por los escaparates tan tendenciosos, llenos de graffiti, frases en contra del capitalismo, referencias al BDSM. El estilo de la tienda fue evolucionando hasta que eventualmente se convirtió en el epítome del punk de los 70, incluso colaboraron con Sex Pistols, McLaren se volvió su manager, creo, de eso no estoy tan segura, pero bueno, le cambiaron el nombre a su tienda en honor a ellos. Pero cuando Sex Pistols se desintegró en 1978, y esto junto con el punk cada día volviéndose más popular, desanimó mucho a Vivienne, ya que sentía que el movimiento como tal estaba a punto de extinguirse. Sobre todo la desanimó el hecho que todo lo que estaban haciendo ella y McLaren terminaba saliendo en Vogue, por lo que no estaban atacando al sistema, y ella no estaba siendo transgresora, solo estaba siendo parte de la distracción. Hay diferentes teorías de por qué el movimiento perdió fuerza. Uno justamente es el que Westwood sentía, se estaba perdiendo la esencia de lo que era originalmente. Otros argumentan que por más bien intencionados que estaban sus puntos de vista políticos, la mayoría de la gente que formaba parte del movimiento tenía una educación deficiente, por lo que no tenían una propuesta concreta para cambiar todo con lo que estaban en contra. O había tantas ideologías surgiendo que la falta de orden terminó por hacerlos cambiar de estilo musical o de tribu urbana. Realmente no desapareció del todo. En los 80 de cierta manera se convirtió en hardcore y el punk se volvió el abuelito del grunge, de los darks, los góticos, los emos, y ha llegado a tal grado de su evolución que ahora se convirtió parte del imperio Disney. Jenny Vivan tiene 70 años y ha participado en varias producciones icónicas como Los restos del día, Sensatez y sentimientos, El discurso del rey, las películas de Sherlock Holmes y tiene 2 Oscar, uno por Un romance indiscreto y el otro por Mad Max Fury Road. Seguro la recuerdan porque usó una chamarra de piel y un look muy punk cuando ganó el Oscar por esta película. Ya saben, esa vez que Iñárritu y la mitad de los Oscars ni siquiera se molestaron en aplaudirle y en su lugar la veían como si fuera algo inferior. Get your money, man. Life goes on. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful. Jenny en su lugar dio un discurso acerca de cómo lo único que nos salvará de la extinción y de un futuro como el de Mad Max es si todos somos más amables con el prójimo. Jenny es muy excéntrica, amable y tiene un amor a contar historias digno de admirarse. Vivan vivió la escena del punk en todo su esplendor durante los 70. Trabajaba en teatro y no en cine, y a pesar de que no tenía el presupuesto para usar Vivienne Westwood, tenía el look de la época. Varias de las referencias a Westwood venían desde el guión, como cuando Stella modifica el aparador de la tienda. Adicional a la reina del punk, Vivan también usó como referente a Nina Hagen, la tienda Body Map, que ya no existe, a Alexander McQueen y lo que fue para mí la referencia más obvia de la película, Ziggy Stardust, de David Bowie. Para definir el estilo de Cruella y la influencia del punk en su esencia, primero tenemos que hablar de La Baronesa. Cada video, reseña y entrevista que habla de esta película hacen comparación directa con Miranda Presley, del Diablo Viste a la Moda. Sin embargo, Emma Thompson cuenta que la mayor inspiración del personaje en realidad fue Alexis Carrington Colby de Dynasty, quien fue interpretada por Joan Collins en la telenovela gringa que duró como 10 años. La maquillista de Thompson incluso la usó como referencia para absolutamente todo el maquillaje de la baronesa. En cuanto al vestuario, Alexis Colby siguió siendo una inspiración, al igual que Elizabeth Taylor y Joan Crawford.
junto con el Dior de la posguerra, porque pues para los 70 Dior ya se había muerto. En fin, Dior se hizo famoso por usar las telas más caras, satín y seda. Esto era en un tiempo en el que no existía una industria que pudiera copiar estos estilos a precios accesibles, por lo que sus diseños se consideraban escandalosos para la clase trabajadora. Diana de Marley explica la imagen que creó Dior de la siguiente manera. Repetidas veces Dior escribió que estaba tratando de hacer a las mujeres más atractivas, seductoras, más coquetas, por lo que solo estaba trabajando para fomentar los viejos estereotipos de género. Dior solo conocía dos tipos de mujeres, las mujeres profesionales y glamourosas que se dedicaban al entretenimiento y las mujeres ricas. Todo lo que estaba en medio, profesoras, escritoras, administradoras, no existían en el mundo de Dior. La baronesa representa esta clase alta, que se aprovecha del más débil, la que se encarga de que las estratificaciones de clase se mantengan. Su primera aparición es con un vestido de María Antonieta, la reina de la frivolidad. Jenny creó 33 vestidos para Emma Thompson, con quien ha trabajado desde 1980, por lo que sabe qué siluetas le quedan mejor, y explotó eso, más que seguir la silueta de los años 70. Christian Dior solía decir que la moda era transitoria y una indulgencia egoísta, pero que en tiempos oscuros era un lujo que debía de ser defendido centímetro por centímetro. Él hizo que la alta costura floreciera en un periodo que le siguió a la guerra, lo cual es bastante impresionante, ya que defendió el arte durante un tiempo en el que definitivamente estaba lejos de ser una necesidad. La baronesa defiende esa esencia en toda su participación en la película, y aunque su vestuario esté basado en un Dior de la década de los 50, la realidad es que Dior hubiera sido exitoso en cualquier década que le hubiera tocado vivir, por lo que da igual si su vestuario no es históricamente correcto. La alta costura estuvo en su apogeo durante los 50. Al principio del siglo esta modalidad se dividió en dos, la alta costura conservadora y los vanguardistas. Fue la conservadora la que tuvo el dominio después de la guerra. Conforme fue avanzando el tiempo, entramos a los 60, la década de los cambios postindustriales y el levantamiento de las luchas por la justicia social. Aún con todo esto, los conservadores se mantuvieron como la cúspide de la moda. Sin embargo, cuando llegan los 70s, todo cambia y esta bifurcación que se hizo al principio del siglo entre conservadurismo y vanguardismo se junta creando un nuevo mundo, el mundo de Vivienne Westwood y Cruella de Vil, versión 2021. La Cruella de Emma Stone tiene muchas similitudes con Vivienne Westwood. Las dos fueron consideradas genios desde una temprana edad, cualidad que no sería suficiente para dejar de tener una vida clase mediera, dadas las circunstancias que les tocaron. Westwood estudió arte solo un año, ya que solía cuestionar cómo una niña de clase trabajadora podría ganarse la vida en ese mundo. Eventualmente Vivian mejor se convirtió en maestra y hacía joyería en sus tiempos libres. Conoció a Malcolm McLaren, abrieron su tienda donde ella hacía la ropa que él diseñaba y lideraron el punk a la popularidad. Westwood escribió su participación en el movimiento de la siguiente manera. Cambió la manera en la que la gente se veía. Yo era mesiánica sobre el punk. Quería ver si era posible que alguien pudiera poner un rayón en el sistema. Sin embargo, me di cuenta que no podía haber subversión sin ideas. No era suficiente querer destruir todo. Westwood fue evolucionando con el tiempo y para los 80 comenzó a combinar técnicas del siglo XVIII para reinterpretar la historia de la moda. Trajo de vuelta los corsés y combinó el romanticismo de ese siglo con el punk de la actualidad. El regreso del corsé marcó una nueva época, ya que los 70 fueron un tiempo en que la clase alta usaba ropa muy holgada, por lo que el ajuste que daba esta prenda también era considerado como un acto de rebeldía. Vivienne creó una personalidad irónica con sus colecciones, con la que podía esconder sus vulnerabilidades y lo que le hacía una persona ordinaria. Supo combinar el conservadurismo erudito de otra época con el anarquismo de su alma. De esta manera, Vivienne Westwood abrió el camino para diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen, quienes también se usaron como referencia para Cruella. Esta dualidad de moda clásica combinada con el movimiento de la época es justo lo que define todo el estilo de este personaje. Vivienne y su equipo hicieron 47 vestidos para Emma Stone. Siguiendo la tradición del punk, se buscó en tiendas de ropa usada los looks para Condes Stella, donde encontraron ropa de la década de los 70. Usa Doc Martens y casi siempre usa solamente negro. Solo cambia cuando se disfraza para hacer los robos. Incluso cuando es Stella tiene piezas distintivas. Aquí es en donde aparece la famosa bolsa capuchín de Louis Vuitton, la cual es icónica y obviamente la pusieron porque Emma Stone ya lleva haciendo varios años la imagen de esta marca. ¿Va con el alma del personaje? No. ¿Va con el punk y con el presupuesto de Stella? Obviamente no. ¿Se ve increíble? Sí. Creo que algo que el departamento de vestuario
y en general la película hizo muy bien es que Stella en realidad sí tiene un estilo muy parecido al de Cruella. Es muy elegante y punk a la vez, solo de manera más discreta que Cruella de Vil, pero la esencia está ahí. La parte del maquillaje obviamente complementa todo el trabajo de Vivian. Aquí estuvo a cargo Nadia Stacy, quien ya había trabajado con Emma Stone en La Favorita. La mayor inspiración siguió siendo la escena de Londres en los 70 y tiene guiños padrísimos como cuando Cruella llega en moto con The Future pintado en la cara. El tipo de fuente que usaron es el mismo que el de la portada del disco de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Incluso las uñas están bien pensadas. Esta película no tiene nada que ver con 101 Dálmatas, la animada, ni con el libro, ni con la versión de Glenn Close, pero el único referente que justo hay de Glenn Close son las uñas, lo cual se me hace un detalle muy bonito. Al igual que el vestuario, John Galliano se mantuvo como referencia en los peinados y en el maquillaje, ya que todos los 2000 en su época de Dior, Pat McGrath era su maquillista principal y Pat McGrath aparece en todos los looks de Cruella. Jenny Vivian siempre ha dicho que ella no es diseñadora de modas, que le tiene un respeto enorme a los que se dedican a eso, pero que el trabajo de ella consiste en contar historias a través del vestuario. Cruella ha sido su película más ambiciosa por la cantidad de vestidos que tuvieron que crear, no solo para Cruella y la baronesa. Horace y Jasper también tuvieron 30 vestuarios diferentes cada uno, pero se ve que ella y su equipo entendieron más a Cruella como el epítome de una época que rompió con todos los paradigmas y le pusieron demasiado cariño a su trabajo. Sí, la parte de la baronesa es en realidad moda de los 50 y Cruella en realidad es una Vivienne Westwood de los años 90. Pero funciona porque la película en realidad no tiene ningún mensaje en torno a eso. Pretende tenerlo, pero no lo tiene. Tenemos a una Cruella supuestamente punk que usa Louis Vuitton, y yo sé que Disney no es precisamente famoso por hacer comentarios sociales, y las veces que ha intentado hacer este tipo de comentarios en contra del sistema, resulta que el problema no era el capitalismo, sino la persona. Lo hizo en Mary Poppins Returns. El problema no es una institución como el banco, es Colin Firth. Lo hizo aquí. El problema no es todo lo que pretende Vivian criticar a través del vestuario, sino la baronesa. La estratificación de clases, el elitismo y todo lo que conlleva la desigualdad es arreglada por el simple hecho que Cruella es la nueva dueña del mundo. Dicho esto, el punk se desmanteló porque precisamente se volvió parte del sistema, al igual que el rock and roll, los hippies y cualquier subcultura que haya tratado de criticar el capitalismo. Así que, ¿qué puede ser más punk que volverte parte de Disney? Ok, no, en realidad me hubiera gustado que Disney se hubiera atrevido a jugar con esta idea. Yo sé que es mucho pedirle al imperio de Bob Iger, pero las intenciones estaban ahí, y muy bonito el recorrido por la historia de la moda inglesa, solo que se queda todo muy por encimita. Disney ahorita está muy preocupado por generar utilidades, por vendernos Disney Plus, por entrar a China y por borrar su pasado en el que no le importaba ni la discriminación ni la inclusión. Elementos que ahorita son muy rentables. Por lo que está haciendo con sus remakes es borrar el racismo, el machismo y la homofobia de sus películas, y al parecer su prioridad número 4 es borrar el maltrato animal, y pretende hacer críticas al sistema, pero no tanto, porque pues ellos son el sistema. Está bien si Disney se quiere poner como el líder de la inclusión a la diversidad, yo no tengo ningún problema. El problema es que lo está haciendo de manera muy superficial, y se escuda en que su público principal son niños. Pero los niños no son tontos, hay maneras de que entiendan todas estas problemáticas sin arruinarles su infancia. Al hacerlo todo por encimita, solo me lleva a Cuestionar ¿de qué te sirvió contratar a Craig Gillespie, a Tony McNamara y a Jenny Bevan? Es obvio que te iban a entregar un buen trabajo, pero pudo haber sido mucho mejor si les hubieras dado la libertad creativa que se merecen. Walt Disney siempre le daba prioridad a la imaginación, y qué padre que Disney se esté volviendo el monopolio más grande de la historia y esté haciendo mucho dinero, pero está muy triste que Disney como compañía ya no le importe la creatividad. Es demasiado obvio que esta película tiene muy buenas intenciones, solo se nota a leguas que tiene cero libertad creativa. Pero con todo y todo eso me la pasé increíble en mi regreso a la sala del cine, y por lo menos es mejor que el Teaching another girl to read isn't one enough. y el estrés postraumático de Gastón. Definitivamente es mejor que Mulan, así que vayan a ver Cruella.